La bóveda de acero, donde todo comienza. Bienvenidos de nueva cuenta a La Bóveda de Acero, el podcast en donde hablamos un poco de todo, llegando a tus oídos desde Guadalajara, Jalisco, México, a través de Buzzsprout, a través de Spotify y a través de TuneIn más recientemente. Yo soy su host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos. Hoy tendremos un programa con las noticias más recientes del desarrollo del COVID-19 en el mundo. Vamos a hablar de cine y los remakes live action, sobre todo los de Disney. Después vamos a hablar de música y cómo el rock al parecer está muriendo, realmente está muriendo. Vamos a hablar un poco de videojuegos en esta nueva sección. Vamos a hablar un poco de la narrativa de Resident Evil y de cómo modificó el survival horror y hasta la fecha sigue reinventándose. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo. ¿Quién es Manuel Sepúlveda? ¿Quién es esta voz que estás escuchando durante 50 minutos, casi una hora? ¿Por qué te está hablando sobre noticias? ¿Por qué te está hablando sobre cine y todos estos temas misceláneos? ¿Quién es Manuel Sepúlveda? ¿Quién se cree para hablar? Bueno, creo que ha tocado el turno de realmente presentarme. Manuel Sepúlveda, yo soy un escritor realmente reciente, soy un escritor joven, también mexicano. Em, Decidí comenzar mi carrera profesional, por así decirlo, con una página de Facebook que empecé hace un año y ahí decidí empezar a hacer videos, algo así como un youtuber, pero sin estar en YouTube. Así que empecé a grabarme, a hablar de temas de literatura, de cultura y empecé a formar una comunidad en donde no solo se trataba de mí, porque realmente no se trata de eso, se trata de que la gente venga y que pueda aprender algo de lo que yo digo y sobre todo que yo pueda aprender algo de ellos también. Entonces, ahorita tenemos una comunidad de 100 seguidores. No es mucho, pero sinceramente sí ha crecido bastante en el último año. Y además, voy a publicar mi primer libro por medio de Amazon Kindle. Este libro se va a llamar Desolación. Es una historia de ciencia ficción. Y hasta ahí lo voy a dejar. Si quieres conocer algo más de Desolación, visita mi página de Facebook, Manuel Sepúlveda. Ahí está el link en la descripción de Buzzsprout. Y sobre todo recordarte que no es un perfil, es una página. Mi foto de perfil está en blanco y negro y ahí puedes encontrar mucho contenido de libros, literatura, cultura y también, pues, si te interesó un poco Desolación, puedes incluso ver la portada, puedes ver un video en donde describo un poco la sinopsis, así que sígueme y te prometo que no te vas a arrepentir. Así que después de esa breve presentación, vamos a pasar ahora sí a la bóveda. Ya que estamos aquí, comencemos. Lo que pasa en el mundo. Y comenzamos esta sección de noticias con lo de hoy, el COVID-19, el virus que sigue causando estragos, que sigue parando al mundo y que sigue desgraciadamente llevándose muchas vidas, pero esperemos que esto termine más pronto de lo que está previsto. La pandemia del COVID-19 se aproxima a los 60.000 fallecidos. Ya es una cifra importante y sobre todo depende de nosotros reducirla y que no se haga más grande. En cuanto a noticias internacionales, España prorrogará el confinamiento hasta el 25 de abril. Se hablaba de que ya se iba a terminar la cuarentena en España, pero debido a que son uno de los países más afectados por el virus, las autoridades decidieron recorrer el confinamiento. Así que España está viviendo momentos difíciles. La gente en general en Europa se siente, pues obviamente, con más presión. Pero España, realmente estamos con ustedes. Si tú nos escuchas desde España, espero que por lo menos este programa te brinde algo de distracción y te mandamos todos nuestros mejores deseos. Por otra parte, hay buenas noticias en China, ya que los vendedores callejeros reanudaron su actividad en Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia.
Los vendedores y compradores realizaron sus transacciones por encima de altas barreras amarillas, ya que el acceso al barrio aún está controlado. Hablábamos la semana pasada de que ya se querían reabrir algunos cines, pero así como abrieron, también cerraron debido a que pues aún existe toda esta incertidumbre. La gente aún no se siente segura de salir. Las autoridades chinas han dicho, ya estamos controlando la situación, pero aún no podemos cantar victoria. Todavía se están siguiendo las mismas medidas de aislamiento, de desinfección y bueno, la verdad es que es una buena noticia que China está empezando a controlar su situación, ya que pues reaccionaron bastante bien y si no lo hubieran hecho, esta situación hubiera estado mucho peor. Vamos a pasarnos un poco a Inglaterra, regresando a Europa. Un total de 708 personas infectadas murieron en 24 horas, lo que sitúa el balance total en el país en 4.313 fallecidos, anunciaron las autoridades sanitarias británicas. Inglaterra ya también se está viendo bastante afectado. Y no solo eso, que también los altos mandos de la política inglesa también se han visto afectados. De hecho, el primer ministro Boris Johnson se encuentra en su domicilio recuperándose de la enfermedad y pues desde su domicilio también pidió que la gente se quede en casa. Em, También se hablaba de que el príncipe Carlos había dado positivo a COVID-19, incluso la reina. Esto pues es alarmante ya que ellos dos pues son gente de mayor edad y sabemos que el virus pues afecta a los más viejos. En tanto, Neil Ferguson, un destacado profesor de biología matemática en el Imperial College de Londres y que también es asesor del gobierno, afirmó el sábado que el país no podrá suavizar sus estrictas reglas de confinamiento hasta finales de mayo. Es decir, Inglaterra va a tener que seguir más o menos las mismas medidas que se están tomando en España e Italia, que son los países más afectados, hasta mayo. Y bueno, muchos países van a seguir esa tendencia. Aquí en México también se está hablando desde que hasta mayo realmente se van a seguir las medidas así estrictas. En Inglaterra también se empezaron ya a cerrar negocios, todos estos restaurantes, pubs, obviamente cines. Entonces la situación se ha puesto delicada en Europa. Hablando de México, ¿cómo estamos en México frente a toda esta situación? Bueno, según cifras oficiales de México, estamos en fase 2, hay 1.688 casos confirmados del virus, 5.398 sospechosos, 8.602 negativos y 60 defunciones. Esto según cifras que pues, nos ha dado el gobierno. Mucha gente dice que estas cifras probablemente sean más grandes porque las pruebas, pues realmente no se han hecho pruebas masivas. Aquí en México se ha hablado de que muchas pruebas se han rechazado porque no tienen alta confiabilidad. Estados como pues Jalisco había hecho una compra, pero Cofepris la rechazó. Entonces hay sinceramente un problema logístico muy importante, muy grave. Y esto puede afectar en gran medida cómo se desarrolla toda esta situación aquí en este país. También teníamos declaraciones del presidente que decía que pues la pandemia había caído como anillo al dedo para afianzar la transformación del país. Bueno, yo creo que este señor, creo que no debemos hacerle caso, sinceramente está en su propio mundo y pues ahora sí que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, quedándonos en casa, no saliendo de vacaciones. Si tú tenías planeado salir de vacaciones en Semana Santa o Pascua, por favor no lo hagas. Aquí en Jalisco, y te lo digo de experiencia personal, para salir de la ciudad de Guadalajara, había retenes, estaban tomando temperatura, había gente que quería salir de vacaciones y le negaban la salida por obvias razones, porque este no es tiempo de salir de vacaciones. Este no es tiempo para andar por ahí deambulando y turisteando. No, señores, este es tiempo para quedarnos en casa y realmente acatar lo que nos toca. Si queremos realmente que esta situación no empeore, que de por sí ya se está poniendo grave, y te recuerdo que no tenemos el servicio de salud más óptimo del mundo, y sobre todo, si quieres proteger a nuestros médicos, que son los únicos que pueden ayudarnos en este momento, por favor, no salgas. No salgas. Así de simple. Si realmente quieres volver a la normalidad lo más pronto posible, no salgas. Así de simple. Ni modo. Vas a perder tal vez estas vacaciones. Pero en verano también va a haber. O incluso a finales de año. O el próximo año. Así que no va a pasar nada.
Es también algo triste que pues, los trabajadores, que ahora sí que dependen de estar afuera, como los tianguis, los mercados, pues no les permitan ponerse. Y esto es grave porque muchos de esos negocios, si no es que casi todos, son la base de la economía mexicana. Y ellos son los que más están sufriendo. Así que si podemos ayudarlos es realmente consumir sus productos. Cuando todo vuelva más o menos a la normalidad, ayudarlos, consumir de ellos, comprarles a ellos, porque ellos lo van a necesitar y el país lo va a necesitar. Así que no te dejes guiar por los medios, sobre todo los del gobierno. Y esto a lo mejor suena un poco conspirativo, pero sinceramente ahorita el gobierno está en su propio mundo. No creo que esté viviendo la situación que nosotros estamos viviendo día a día en casa. Así que toma precauciones, infórmate. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así que así hasta el momento el mundo con esta pandemia de COVID-19. Esperemos que acabe pronto. Esperemos que todo vuelva a la normalidad pronto. Y pues ahora sí que nuestros mejores deseos a la gente de Europa que ahorita está pasando por una situación difícil. Séptimo arte. Pasando ahora a temas más relajados, temas más de ocio, temas que con algo de suerte te van a traer un poco de distracción de todo lo que pasa en el mundo. Cine. Vamos a hablar de los remakes live action. Vamos a centrarnos sobre todo en Disney. Pero primeramente, ¿qué es un remake? ¿Qué es un remake live action en específico? Bueno, un remake es esta idea de volver a hacer una obra existente, así como lo dice su nombre en inglés, ¿no? Remake, rehacer. La idea, pues, realmente no es nueva. Se han hecho remakes de muchísimas películas, es decir, Godzilla. Godzilla yo creo que es de las películas con más remakes en la historia, porque desde la original, que era con stop motion y en blanco y negro, hasta hoy en día, que ya vamos a tener una película de Godzilla contra Kong, pues son diferentes versiones, pero la idea es la misma. Es decir, la idea central sigue permaneciendo, la historia se puede modificar. Otros ejemplos pues serían, por ejemplo, Total Recall, la primera que es con Arnold Schwarzenegger y la más nueva es con Colin Farrell, me parece. Tenemos la saga de Depredador, que en sí sigue tomando de base la misma película original, pero ciertamente las nuevas películas se han tratado como nuevas versiones. Así también se puede tratar el tema de Aliens, que se han hecho precuelas, pero han modificado ciertas cosas. El tema de Terminator, que pues tengo opiniones muy diversas sobre la saga de Terminator, porque yo creo que ya se les acabaron las ideas, porque casi todas las películas han sido lo mismo desde Terminator 2. Así que se puede considerar que, por ejemplo, las 5 y las 6 son remakes de la primera, pero a la vez son secuelas de esa misma película. Es algo complicado, pero sí se podrá considerar un poco como remake, porque en sí se están tomando esas historias viejas y se están volviendo a hacer, obviamente con nuevos efectos y nuevos actores. Después tenemos el ejemplo de Carrie, la original de los 70s, y después la nueva versión que salió, me parece, en 2013 con Chloe Grace Moretz. Y todos estos ejemplos, ¿no? De remakes, nuevas versiones o refritos, como se conocen aquí en México. Ahora sí, vamos a pasar al tema en sí. Disney ha estado en esta misión de rehacer sus clásicos animados con gente, con actores sobre todo de alta talla, es decir, no conseguir actores cualquiera, sino realmente hacer superproducciones, como nos tienen acostumbrados. Entonces todo comienza con el remake live action de Cenicienta. Este remake que a muchos los dejó algo como que escépticos. Es decir, que sí les había gustado, pero a la vez era como que no digerían tan bien la idea. Porque estaban viendo la animación, estaban viendo la historia de la animación, pero con gente se modificaron ciertas cosas, se modificaron ciertos personajes, ciertos puntos importantes de la historia. Y en sí no recibió malas críticas, pero sí dejó a muchos un poco escépticos sobre cuál era la dirección que quería tomar Disney.
Si bien Disney ya ha hecho remakes en el pasado, en esta ocasión pues es su modelo principal de negocios. Entonces tenemos a la Cenicienta primero y después surgió Maléfica. Maléfica que surge alrededor también de este tiempo, pero Maléfica es un remake de La Bella Durmiente bastante inteligente porque en vez de centrarse en sí en La Bella Durmiente, se centra en Maléfica, en la villana, ya que ahora está de moda hacer películas de villanos y todo eso. Maléfica, por otro lado, se gana muy buenas críticas porque es ahora sí que es un nuevo giro a la historia original. No es esta clásica historia de princesas y dragones y el príncipe, no. Aquí nos pintan una Maléfica más humanizada, que la han lastimado, que entiende todas estas situaciones humanas y que por eso termina volviéndose mala, entre comillas, pero después se va modificando y vemos un arco muy interesante y de hecho hace poco salió la secuela que yo personalmente estaba un poco con opiniones muy encontradas acerca de esa secuela cuando vi los trailers, pero ya que salió la película, la verdad es que me sorprendí. Expandieron el lore o bueno, lore, vamos a decir que es como historia, contexto. Expandieron bastante el contexto de Maléfica y le dieron un nuevo giro al mundo y con la gente que convive. Y creo que eso fue bastante bueno en cuanto al valor de producción de este, entre comillas, remake. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es como un punto de vista nuevo a a la historia original. Ahora, después pasamos a los más recientes. Pasamos al caso de Aladdin. Aladdin, que cuando salió el tráiler muchos decían, no, que flojera, porque ya habíamos visto también La Bella y la Bestia, que La Bella y la Bestia es un remake que es ahora sí que toma por toma, es decir, si tú ves la animación y tú ves la original, perdón, si tú ves la animación y tú ves el remake, son muy similares. Realmente las tomas son muy similares, las canciones, todo es muy similar. Y esto sí fue criticado, pero a otros les gustó mucho porque pues, ¿quién no quiere ver sus animaciones favoritas con gente? Así de simple. Aladdin, por otra parte, sí sufrió mucho, más que La Bella y la Bestia, porque La Bella y la Bestia todavía estaban experimentando un poco con la dirección de los remakes live action, y con Aladdin ya mucha gente se molestó porque decían, es que otra vez va a ser toma por toma, es que Will Smith es el genio y Robin Williams era totalmente irreemplazable y pues mucha gente se empezó también a guiar por la nostalgia y sobre todo porque muchos empezaron a criticar de que Disney se había quedado sin imaginación, que los productores ya se les había sacado el cerebro y todo esto, ¿no? Pero realmente cuando sale la película, pues obviamente hace un montonal de dinero. Las críticas no son malas y de hecho el genio de Will Smith obtiene aceptación porque hay que admitirlo, Will Smith es un actor bastante versátil, bastante inteligente y hasta él confiesa que estaba un poco nervioso en aceptar el rol del genio porque Robin Williams había hecho un trabajo extraordinario, pero creo que el gran Will lo hace de una manera bastante natural a su estilo, que pues a muchos no les gusta, a muchos no lo digieren, pero está bien. También otra crítica de Aladdin fue que modificó muchas cosas de la historia, tal vez en donde se pudieron haber usado más efectos espectaculares, pues no desaprovecharon muchas oportunidades, tal vez, sobre todo en la batalla, entre comillas, final. También se critican un poco los sets, que se lucían demasiado como sets. Realmente no hay muchos sets abiertos, mucho es en espacios cerrados. También se criticó mucho esto. Se criticó un poco también, pues tal vez el mensaje o el personaje de Jasmine, que quisieron hacerlo un poco más fuerte, pero no llega a ese punto realmente de dar esa sensación. Pero bueno, críticas aparte, pues le fue bien en taquilla. También tenemos el caso del Rey León, esta que pues sufrió bastante con la comunidad de fans, es decir, en críticas y todo eso le fue decente, en taquilla obviamente le fue excelente, es decir, eso es el Rey León, no va a vender mal, sinceramente. Pero los fans sí se molestaron porque también era una toma por toma,
porque también se veía raro, decían, bueno, es que estoy viendo es como si viera la original, pero con gráficas HD. Y muchos criticaban a los modelos que se habían hecho de los animales, que se veían inexpresivos y todo eso. Y mucha gente eh, refutaba este argumento diciendo de que, bueno, es que, ¿qué esperas? Los animales realmente no tienen expresiones. Pero sobre todo la gente criticaba el soundtrack, porque el soundtrack del original es sagrado. Y pues ahora sí que el original tiene a Elton John de su lado, y Elton John pues sinceramente es casi intocable. Ese señor hizo un gran trabajo con el soundtrack. Y mucha gente no conectó tanto con estas nuevas versiones de las canciones. Entonces fue algo extraño. Que también mucha gente decía, bueno, ¿y por qué hacer un remake entre comillas del Rey León? Es decir, la original es animada y esta live action entre comillas pues también es animada, solo que está hecha con gráficas hiperrealistas. Es decir, estamos viendo una animación adaptada a tiempos modernos. Entonces, hasta la fecha sigue siendo tema de discusión. Pero también hay ciertas cosas que le han salido a Disney en cuanto a remakes. Vemos, por ejemplo, el libro de la selva, que lo dirigió Jon Favreau, este señor que por cierto, también dirigió El Rey León. Pero el libro de la selva tiene algo especial porque realmente Jon Favreau, desde que hizo Iron Man 1, que básicamente comenzó con el MCU, este señor ha estado en una racha creativa impresionante. Y cuando vemos su trabajo en el libro de la selva, sí nos encontramos con una versión muy similar a la animada, si no es que casi igual, también con animales de computadora y todo eso, pero se siente nuevo, se siente fresco, se siente un trabajo personal, se siente un trabajo bien dirigido, se siente algo que a pesar de que ya hemos visto, se siente como algo realmente reluciente, algo que sí está innovando. Creo que Jon Favreau, si algo tiene, es que puede adaptar cosas de diferentes medios y hacerlo de una manera que tiene su toque. No sabes realmente decir qué es realmente, pero creo que este remake live action en específico, el libro de la selva, creo que le salió bastante bien. Ese es un acierto. Y sinceramente, no todos los remakes son malos. Sí hay cosas que en lo personal cambiaría. Pero mm, creo que más lo que trata Disney es llevar los clásicos a las generaciones más nuevas. Y no van a parar ahí, porque todavía hay muchos remakes en camino. Es decir, vamos a tener Mulan, que por cierto Mulan se rumora que se va a estrenar en julio del 24, julio 24, sí, de este año, ya que pase todo esto de la pandemia, después de que se haya retrasado de su fecha original de estreno en marzo. Y tenemos a Mulan que ya desde el tráiler ya los fans están así de que criticando y se están quejando de que no, es que es muy diferente a la animación, que no va a tener canciones, que no está Mushu, que ahora es un Fénix, que los unos, que bla bla bla. Sinceramente yo creo que esta película de Mulan sí va a modificar un poco la dirección de los remakes live action, al menos el la metodología que está usando Disney para hacer los remakes. ¿Y por qué? Porque Mulan, la animada no es muy amada en China. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué no es amada en China? Porque tiene todos estos simbolismos chinos, como el dragón, como el grillo de la suerte, como incluso, no sé, el emperador y ciertas costumbres. Eh, y no es muy amada porque cuando salió, pues era como que, ¿y cómo ponen un dragón siendo chistosos? Y es un símbolo de nuestra cultura y toda esta comedia y ciertamente sí, mucho de la audiencia china se sintió ofendida y hasta la fecha es una película que no tiene tan buenas opiniones con el público de ese país. Pero esta nueva versión, pues lo que trata es eso, es como que tratar de enmendar esa situación que hubo con la animada y nos presenta una Mulan pues mucho más guerrera, mucho más fuerte. Nos presenta también a un contexto que es mucho más oscuro, que se siente más de guerra. También por eso creo que es la decisión de no tener canciones. Nos presenta también aspectos mágicos, que también es mucho del folclore chino. Y creo que es un gran acierto
desviarse de la animada, porque muchos decían, es que se está centrando en la historia original o la leyenda original de Fa Mulan. Y pues sí, ciertamente sí está agarrando más aspectos de esa historia, pero también va a tener ciertos elementos de la animada, así que tenemos este híbrido que creo que va a resultar más que un remake de la animada, creo que va a hacer un nuevo proyecto completamente, que va a modificar nuestra visión sobre ese mundo de Mulan y quién sabe, yo creo que sí va a modificar la metodología que sigue Disney, porque también tenemos pendiente más adelante el remake de La Sirenita, que nada más habían anunciado a la actriz principal y ya la gente se estaba quejando como nunca. Ya le habían hecho memes, le habían hecho críticas, le habían atacado a la actriz, que eso se me hace muy mal, por cierto. ¿Por qué? Porque era bueno, es de raza afroamericana. Y mucha gente decía, no, pero es que la historia es danesa y cómo, el color de piel no corresponde y todo esto. Ciertamente yo también me quedé un poco extrañado. Dije, bueno, ok, apoyo la diversidad, pero ¿por qué? Pero bueno, eso realmente no lo sabremos hasta que ahora sí que salga el proyecto, ¿no? Y ahora, el meollo del asunto. ¿Los remakes son realmente necesarios? Es decir, ya con todo este contexto del que he estado hablando, ¿realmente son necesarios? O sea, en este punto realmente tú irías a ver otro remake de Disney, irías a ver Mulan, irías a ver La Sirenita, irías a ver un remake, no sé, de otra película, eh, de otra película, un clásico de Disney. O sea, realmente te siguen entreteniendo, o sea, sigues esperando esos remakes, esas nuevas versiones. Yo creo que los remakes sí son necesarios, pero solo si se hacen cambios sustanciales a la historia y a los personajes. Porque si haces un remake toma por toma, se puede volver algo tedioso. Es decir, lo puedes hacer toma por toma, como es el caso del Rey León, ¿no? Y puedes añadir nuevos elementos, nuevas tecnologías que ahora sí que como estudio digas, mira, yo tengo un montón de tecnología, puedo hacer todo esto. Y creo que eso es una excusa suficiente para ahora sí que estrenar una película y hacer dinero. Creo yo también que existen maneras muy creativas de hacer remakes. Puedes modificar mucho la historia, puedes modificar mucho los personajes, pero tener en el centro la historia, que es lo que importa. Puedes modificar muchas cosas, darle un giro de 180 grados, pero tener la misma historia en el centro. Y creo que eso se valora más. Creo que es más valioso tener un remake que respete esos elementos y a pesar de que cambie todo el contexto alrededor. Creo que eso es invaluable, creo que eso demuestra creatividad e imaginación al 100%. Y es uno de los problemas tal vez que mucha gente ve con Disney y sus remakes, que no acaban por encontrar tal vez este balance. Es decir, obviamente no se puede satisfacer a todos, eso es más que claro. No puedes satisfacer a los fans de la animada, o satisfacer a los nuevos fans, o satisfacer al público casual tal vez. Eh, pero ciertamente sí le pueden dar un giro más creativo, sí pueden ser un poco más arriesgados, sí pueden decir, bueno, no vamos a seguir la original, vamos a hacer nuestra propia versión y tan tan. Es decir, hay un mundo de cosas que se pueden hacer con los remakes y creo que sí son necesarios hasta cierto punto. Sí queremos ver nuevas versiones de nuevas historias, de personajes, pero también queremos ver cosas originales, porque últimamente se han abusado un poco los remakes live action, no solo de Disney, de muchas otras películas e incluso series. Y esto tal vez demuestra que la gente o la gente en Hollywood se está quedando sin imaginación. Ciertamente hay remakes que dices, bueno, es que esto no me llama la atención, la original me gustaba más, ¿no? Pero el nuevo público, pues creo que tiene derecho también a conocer estas historias con la tecnología actual. Y creo que tenemos que hacernos a la idea de que las cosas cambian, las cosas también se adaptan y a pesar de que muchas veces tal vez no salgan bien, pues va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque simplemente esas cosas hacen dinero. Así que lejos de verlo como, es que nada lo hicieron para hacer dinero, pues tal vez sí,
Pero nosotros como consumidores pues nos toca ahora sí que disfrutar las cosas buenas que nos traen estos remakes, que a la vez creo que también inyectan un poco de diversidad al cine, porque puedes tener muchos remakes, pero si encuentras una joya, pues esa joya va a resaltar y bueno, película del año y todo eso, ¿no? Entonces, tal vez sean un mal necesario, tal vez sean algo que se deba hacer cada cierto tiempo, pero no siempre. Es algo que se tiene que hacer con medida, es algo que se tiene que hacer muy inteligentemente y algo que se tiene que hacer con mucha creatividad y algo que pues va a costar que la gente acepte, pero que al final creo que muchas otras personas van a recordar con mucho amor. Así que los remakes son todo un caso y probablemente sean la tendencia durante muchos años o décadas por venir. Así que pues mejor hay que irnos acostumbrando, hay que irnos tomando los mejores aspectos y al final pues lo mejor es que podemos elegir si verlos o no y dar nuestra más sincera opinión. Música. Ahora pasamos a nuestra sección de música, en donde vamos a hablar de un género que había estado en la cima durante tantas y tantas décadas desde su creación, pero que ahora mismo parece que casi no existe y muchos dicen que está muriendo. ¿Cuál es este género? Estoy hablando del rock y obviamente sus variantes. Vamos a comenzar con un poco de historia, por así decirlo, pero va a ser realmente muy superficial. El rock obviamente se deriva del blues, que el blues se deriva del jazz. Ujú. Entonces, el blues establece las bases. Muchos músicos de blues empiezan a experimentar con sonidos más agresivos. También esto se modifica porque empiezan a surgir los instrumentos eléctricos que cambiaron por siempre la manera de hacer música. Y entonces en los 50 teníamos a todas estas figuras como Elvis, como Chuck Berry. Y después en los 60 estas figuras crecieron, pero también se modificó toda esta cultura del rock and roll, porque ya no era de un chico malo con camisa de cuero, sino que ya eran cosas un poco más fuertes. Empiezan a surgir The Doors, que eran pues muy famosos por sus sesiones maratónicas, por sus conciertos que duraban horas y horas y los rituales de Jim Morrison sobre el escenario. Teníamos a los Rolling Stones, que también eran como los chicos malos del rock y que me sorprende que hasta la fecha sigan eh, activos. Teníamos a los Beatles, que eran tal vez una versión más comercial del rock, pero que ellos también empezaban con un movimiento un poco más pop. Y entonces en los 60 se da esta explosión de creatividad. Empiezan a surgir bandas por doquier, empieza también la invasión inglesa, empieza a haber mucha experimentación y el rock está al centro de todo. Porque además de esto, el rock empieza a representar rebeldía, empieza a representar el cambio, empieza a representar protesta, se vuelve algo cultural realmente y que se queda en las raíces de la cultura de ese tiempo y de muchas personas de la generación de esos tiempos. El rock entonces llega a los 70s, sigue dando, sigue modificándose, sigue adaptando nuevos sonidos. Después, también obviamente surge el rock psicodélico, surgen bandas como Pink Floyd, que originalmente eran punk, pero se pasan a un rock un poco más experimental, que empiezan a tocar temas más profundos. También se ensarzan un poco en todo este tema de protesta. Y después, en los 80s, hay un cambio, ya que el pop empieza a tomar fuerza, empiezan a surgir los sintetizadores que se vuelven un sonido característico en la música de los 80s, incluso el rock los adopta. El rock se empieza a dividir en varias ramas, empiezan a surgir también movimientos del metal, empiezan a surgir muchas bandas que empiezan a experimentar más con sonidos un poco más agresivos. También está el otro aspecto que es el glam rock. Empiezan a surgir muchas variantes un tanto extrañas. Los 80 realmente es una época en donde se experimenta mucho
y géneros como el rock absorben mucho de los nuevos elementos y géneros, no solo de tecnología, sino también musicales. Después llegamos a los noventas donde hay este gran cisma, porque ya tienes todos estos géneros que explotaron durante los ochentas y en los noventas se empiezan a adaptar, pero hay un cisma. ¿Por qué? Porque el pop que venía de los ochentas evoluciona, se empiezan a introducir nuevos conceptos como son las boy bands, por ejemplo, o los cantantes pop, todo este estereotipo que tenemos hoy en día de los cantantes de los noventas. El hip hop también empieza a agarrar fuerza, el rap empieza a surgir también de manera formal, los raperos empiezan a tomar más escenario y el rock se decanta un poco o se esconde un poco en el género del grunge, que el grunge era el espectro ahora sí que contrario, y el grunge permanece ahí como símbolo cultural, pero ya no es una cultura que represente tanto rebeldía y anarquía y todo esto, sino que ahora representa algo un poco más profundo. Representa ya sentimientos ya un poco más de nostalgia, más de tristeza, más introspectivos tal vez. Y a pesar de que la música se vuelve un poco más ruidosa o un poco más con distorsión, los temas sí empiezan a ser un poco más profundos y empiezan realmente a tocar temas con los que creció una generación, la generación de los noventas. Entonces el rock siempre había estado ahí como apoyo cultural, como algo realmente que estaba en la cultura general de cualquier país y durante todas esas décadas y siempre había estado ahí y se había modificado a diferentes idiosincrasias, a diferentes mensajes, a diferentes movimientos sociales y todo esto pues lo enriqueció y realmente le permitió vivir pues una gran época durante todo este tiempo. Pero después pasamos a los 2000, el pop obviamente ahora se convierte en la nueva música comercial, se convierte ahora en el punto de enfoque. Empiezan obviamente a surgir nuevas bandas que traen un rock tal vez más modernizado, con elementos también un poco más pop, pero que siguen siendo relevantes. Tal vez bandas como Franz Ferdinand o Blink 182, bandas como tal vez King también, que no los consideraría tanto rock, pero no a cuenta, son bandas que adaptaron nuevos sonidos a su estilo. También, bueno, Radiohead fue muy popular en los noventas, pero también en los 2000 también tenía bastante fuerza porque mucha de su fama se permeó a la nueva década, al nuevo milenio. Foo Fighters, que es una banda que también fue más noventera, pero que en los 2000 empiezan a cosechar bastantes hits y realmente se quedan bastante relevantes durante todo este tiempo y hasta la fecha, se podría decir. Pero creo que el rock, ya entrando más en los 2010, incluso en esta nueva década que apenas empieza, se ha vuelto un poco underground, en el sentido que se ha ido un poco hacia abajo, se ha escondido un poco y se ha ido a estratos un poco más introvertidos de la sociedad. Porque si en sí todavía hay gente que escucha mucho rock, todavía hay gente que expresa que le gusta un montón el rock, eh, por lo regular no es su género preferido. Es decir, te van a decir, sí, me gustan tales canciones, tales bandas, pero lo mío es escuchar pop, ¿no? O escuchar rap, o escuchar trap, o canciones más modernas. Y el rock, eh, a pesar de que hay muchas bandas que aún dan conciertos, muchas de estas bandas ya son viejas. Realmente ya no podemos considerar que haya bandas nuevas que estén haciendo rock de manera activa. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso las bandas que mencioné que surgieron a principios del 2000, pues ya muchas de ellas ya no hacen cosas de manera activa. Tal vez sigan dando conciertos en festivales o conciertos, incluso algún tour o lo que sea, pero ya no tienen esa relevancia. Ya realmente los que van son los fans que realmente siguen a esa banda. Y se ha vuelto un tanto difícil como seguir las noticias de estas bandas. Em, Realmente no creo
que el rock esté muriendo, como dicen muchos. Realmente más bien creo que ahora le toca al rock irse al otro lado de la cortina y estar escondido durante un tiempo. Porque tal vez no veamos bandas de rock puro durante mucho tiempo. Es decir, bandas de rock nuevas. ¿Por qué? Porque el rock ahorita, sinceramente, no es comercial. No es lo que te van a poner en, en el radio durante todos los días del año. Es decir, sí hay estaciones que siempre ponen clásicos del rock todo el día, pero estos clásicos ya tienen décadas de existir. Y cuando digo décadas, son décadas. Realmente no hay cosas nuevas. Si alguna vez vuelves a escuchar una canción que sea enteramente de rock, que te digan, es que esta es la número uno en listas, entonces ahí pues sí va a ser un cambio. Porque realmente no creo que esto pase rápido, porque a pesar de que el rock sí ha sido un tema cultural, un tema de expresión bastante importante y relevante, em, yo creo que ya ahorita hay generaciones que crecieron más con el pop y ya están usando el pop como expresión. Y tal vez el tiempo del rock ya llegó a su fin. Y ahora es turno de otro género de tomar el centro. Y pues para muchos es difícil aceptar esto porque dicen, no, es que el rock es la mejor música. Pero bueno, es que eso es ser purista. El chiste es escuchar de varios géneros. Creo que decir que el rock es el único género que produce buena música, pues es realmente errado. Yo creo que el rock tiene que irse un poco de lado, dejar que otro género tome el centro. Y ahora sí que al rock le toca evolucionar y decir, bueno, es decir, que surjan nuevas bandas que tomen el género, pero que adapten nuevas ideas y que realmente empiecen a tratar con nuevas letras, nuevos temas, que realmente le devuelvan ese sentido al rock de protesta, de ser un símbolo de generaciones. Em, no va a morir, ciertamente no va a morir, porque mientras sigan existiendo las bandas que hicieron grande el rock en un principio, siempre va a seguir ahí. Y siempre va a haber bandas mucho más pequeñas, tal vez a nivel local, que van a seguir surgiendo y que van a seguir haciendo covers de todos estos himnos del rock durante muchos y muchos años por venir. Así que no es realmente una alarma, no es que el rock esté en sus últimas, no es que esté ya casi casi en el ataúd, no, es simplemente un cambio que se veía venir, un cambio que hemos podido observar y escuchar sobre todo durante los últimos años. Así que mientras las leyendas del rock sigan vivas, pues hay que aprovecharlos, hay que escuchar sus discos, escuchar sus canciones y nada, simplemente estar ahí y pues si te gusta el rock, apóyalo. Si te gusta el rock local, apóyalo. Si conoces alguna bandita chiquita en tu país o en tu comunidad, apóyala porque es más difícil para ellos hacerse virales y comerciales. A pesar de que sí pueden tener bastante público, pues no va a ser tan fácil como si fueran tal vez una banda pop o alguien que produce pop o hip hop. Así que no queda nada más. El rock no va a morir, no se va a ir, pero sí hay que apoyarlo. Videojuegos. Ahora pasando a nuestra nueva sección de videojuegos. Espero que esto les guste. Va a ser algo breve tal vez, pero vamos a hablar de la saga de Resident Evil. Resident Evil 3, el remake, salió hace muy poco. Y realmente fue un ciclo de desarrollo que duró alrededor de 3 años. Se sintió como menos porque Resident Evil 2 salió un año antes y es la primera vez que la saga saca dos juegos principales en tan poco tiempo. Pero esto fue gracias a la coordinación masiva del equipo de desarrollo y también de Capcom para distribuir pues todos estos tiempos de estos juegos. Pero ¿por qué Resident Evil se ha vuelto otra vez relevante? Bueno, creo que esto tiene una explicación sencilla. Su narrativa. Su narrativa lo es todo. Lo vimos desde el primer juego. El primer juego
básicamente revolucionó el survival horror. Si no es que hasta lo inventó, porque durante esta época también tuvimos juegos como Silent Hill, que también son juegos mucho más tétricos. Resident Evil se decanta un poco más por aspectos fantásticos. Pero, ¿cuál es la clave de Resident Evil que lo hace tan aterrador? Creo que los originales, lo que los hacía tan aterradores es que las gráficas para empezar no te daban para mucho, la memoria no te daba para mucho. Los desarrolladores realmente tenían que ser muy hábiles para saber exactamente lo que tenían que hacer para crear la atmósfera correcta para el juego. Y creo que este fue el gran acierto de Capcom en ese tiempo, porque nos dieron un juego con cámaras fijas, con un punto de vista fijo. No sabías lo que iba a salir cuando volteabas a otro lado. No sabías lo que iba a pasar cuando girabas en una esquina. No sabías lo que iba a pasar cuando cruzabas una puerta, porque aparte de esto es muy importante. Cuando abrías una puerta, había una animación separada que te mostraba la puerta abrirse y todo estaba oscuro. Y después ya aparecías en el cuarto. Entonces esto te daba incertidumbre, te daba tensión. A pesar de que sabías que estabas armado, que eras o sea, que estabas en control de un personaje bastante capaz, no sabías lo que iba a aparecer. Y sinceramente los sonidos de ese tiempo también, pues siendo de baja calidad, pues también le daban esta atmósfera de incomodidad. Y decías, híjole, a pesar de que era un juego de zombies y los zombies ya habían estado muy chuteados incluso en ese tiempo, decías, no manches, es que me van a agarrar, o sea, no puedo correr a ningún lado. Después sale el segundo y nos introducen estos personajes, Mr. X, que te está persiguiendo por toda la estación de policía. Y Mr. X se convierte en la sensación de ese momento porque es como que, bueno, es que ya tengo a los zombies que de por sí son aterradores y están en cualquier cuarto, en cualquier esquina. Y después tengo este extraño ser que es mucho más fuerte que yo, es mucho más rápido que yo y me está siguiendo y no sé lo que hay detrás de esa puerta y de aquella y en este pasillo no sé qué haya. Entonces, realmente creo que Resident Evil manejó muy bien en ese tiempo la narrativa que quería tomar. Y no solo eso, sino que adaptó esa narrativa a su desarrollo y lo convirtió en algo totalmente único y lo que le dio a la saga realmente dirección. Porque al usar, es decir, la narrativa, sí es una parte muy importante de cualquier juego, pero, y sobre todo si es un survival horror, pero cuando lo combinas con elementos de gameplay, con elementos de cámara, con elementos de sonido, eso, eso es realmente lo que te da ese toque, esa chispa. Porque, es decir, Resident Evil tampoco ha estado exento de errores. Y ciertamente, si revolucionaron el género de survival horror en los primeros tres juegos, creo que después se fueron guiando por algo más de acción. Porque en sí, los tres primeros juegos habían sido situaciones muy específicas. El primero pues ocurre en una mansión. El segundo ocurre en una estación de policía. El tercero pues ya ocurre en toda una ciudad, pero son casos aislados. Realmente hoy estamos muy acostumbrados a los juegos de mundo abierto, a los juegos que visitan varias locaciones y todo eso. Y Resident Evil había manejado muy bien todos sus recursos para entregarnos una situación que se sentía con bastante tensión, con bastante horror, pero solo era una sola locación. Estabas confinado a un lugar y no podías salir de ahí hasta que acabaras el juego, y eso le añadía mucho a la narrativa. Después tenemos, por ejemplo, Resident Evil 4, que es uno de los juegos más porteados de la historia, que ha estado hasta en celulares. No me sorprende que haya estado hasta en calculadoras, porque realmente ha habido demasiadas versiones de Resident Evil 4. Pero es recordado con mucho amor porque a pesar de que Resident Evil 4 ya se centraba un poco más en la acción, realmente seguía conteniendo todos estos aspectos que hacían de la saga, pues la saga. A pesar de que ya tenías un Leon S. Kennedy que ya parecía salido de Matrix, em, aún se sentía como un Resident Evil auténtico, con una historia muy al estilo de Resident Evil,
pero que ya tomaba bastantes libertades con el lore, la narrativa, con la historia, con los aspectos de los personajes que eh, ya algunos hasta parecían superhéroes y todo eso. Y después vinieron las entregas siguientes, Resident Evil 5, que ya era más acción que otra cosa. Después Resident Evil 6, que fue muy mal recibido porque pues era exactamente lo mismo, demasiado centrarse en historia, digo, demasiado centrarse en acción, realmente una historia pues que no es muy memorable, que a pesar de que tiene personajes, ahora sí que de todo el tiempo que tiene la saga, pues eso no lo salvó, realmente no es muy bien recordado hasta la época, hasta hoy en día. Pero después viene Resident Evil 7. Y Resident Evil 7, creo que sí se tomaron un tiempo para decir, bueno, es que a dónde estamos llevando la saga. Y Resident Evil 7 retoma todos estos aspectos narrativos y de contexto de los originales y lo trae a la nueva época del gaming de manera, yo diría, magistral. Y tal vez haya opiniones muy diferidas, pero creo que Resident Evil 7 acertó en que nos ponía en las situaciones clásicas de un Resident Evil. Es decir, ya estábamos en un lugar confinado, hay personajes que te persiguen, hay jefes que realmente tú tienes que adivinar qué les hace daño y dónde les hace daño. Tenemos un personaje vulnerable, creo que el más vulnerable de casi toda la saga, y tenemos una historia perturbadora. Una historia que, pues la verdad, sí le gana a muchas películas de horror. Entonces Resident Evil 7 toma todos estos elementos de los originales y los aplica a la nueva era, los aplica a la realidad virtual y nos entrega una nueva experiencia, en el sentido que ya habíamos visto demasiada acción y Capcom vuelve a las raíces de la saga y nos entrega una situación que, a pesar de que está aislada, por así decirlo, se siente en extremo tensionante. Y hay un montón de contenido, hay un montón de historia, un montón de contexto, los personajes son realmente profundos, los puzzles son bastante interesantes, no demasiado complicados, pero sí interesantes. Nos entregan además contenido adicional que también nos mete en diferentes situaciones dentro de la casa de los Baker y creo que fue un gran acierto de Capcom volver a las raíces, porque eso es lo que hace la narrativa de Resident Evil algo tan increíble. Porque así como revolucionaron el género del survival horror en sus inicios, lo vuelven a hacer con este juego, volviendo a esos principios básicos, que si quieres hacer realmente horror que ponga los pelos de punta, empieza por algo tan básico como poner al personaje en un lugar confinado, en un lugar donde no puede salir y en un lugar donde va a tener que conseguir sus recursos de maneras bastante incómodas y en situaciones de bastante peligro. Dale personajes que sean, que lo superen por mucho en fuerza y en velocidad y que lo hagan temblar y que lo hagan desviarse de sus objetivos y que de alguna manera lo irriten, pero que a la vez le den miedo, porque ese es el punto de toda la narrativa, que te dé miedo. Y a pesar de que en la última entrega, en Resident Evil 7, ya técnicamente no hay zombies, son como criaturas de hongo o algo así por el estilo, es algo extraño. Creo que no pierde el sentido, porque Resident Evil siempre se ha ligado con zombies. Pero creo que es una buena decisión descansar un poco de los zombies, pero sí regresar a ese núcleo de narrativa tan, tan em, de tensión y de horror. Y los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, creo que es de los remakes mejor hechos en los últimos años, porque no solo le pusieron gráficas más bonitas al juego, no solo eso, sino que aumentaron la cantidad de historia, aumentaron el contexto, hicieron a los personajes mucho más profundos, añadieron nuevos ítems, nuevos enemigos, un montón de cosas, volvieron a hacer todo Raccoon City
Y a pesar de que muchos criticaban de que es que ya no se siente tan de horror porque el ángulo de cámara cambió, pues no, la verdad es que juegan los remakes y siguen siendo igual de terroríficos porque este es un remake bien hecho. Bueno, esos son remakes bien hechos porque toman lo que hacía grande al original y lo traen a las nuevas generaciones con, pues sí, gráficas más bonitas, diálogos, todo eso, pero expanden la experiencia, pero sin quitarle lo que lo hacía genial. Resident Evil ciertamente siempre va a ser la saga de zombies favorita de todos. Tal vez no de todos, pero sí de una gran mayoría de gamers. Y no es por nada, porque este juego llegó para quedarse desde que salió la primera entrega. Y a pesar de que sus películas no han sido tan buenas o tan cercanas al material original, eso no le va a quitar la magia, porque se siguen reinventando. Y ese es un gran ejemplo de reinvención, no solo en videojuegos, sino en cualquier aspecto de los medios de entretenimiento masivos. Así que si tienes la oportunidad de jugar estos remakes, lo recomiendo totalmente. Y si tienes la oportunidad de jugar los originales, te lo recomiendo totalmente porque es una experiencia que tienes que vivir por lo menos una vez en tu vida. Y dejar de lado el aspecto de que, es que son zombies. No, céntrate en los personajes, en la historia y de la atmósfera que se crea. Sobre todo los originales, porque hoy en día tenemos la ventaja de la tecnología, pero antes, con los pocos recursos que tenían, crearon un mundo increíble de horror. Así llegamos al final de la bóveda de acero. Te recuerdo mis redes sociales: Facebook, Manuel Sepúlveda. Me gusta escribir, igual estoy como Manuel Sepúlveda. En Patreon, que es algo nuevo, también Manuel Sepúlveda. He querido ahí subir mis podcasts también. Son totalmente gratis. Si tienes que pagar por algo, avísame. Ahí yo te voy a decir qué puedes hacer o qué podemos hacer para que no se cobre. El Twitter de la bóveda de acero también ya va a estar, @la bóveda de acero oficial. Estamos trabajando ya para ponerlo en funcionamiento al 100%. Buzzsprout, Spotify, TuneIn, búscanos, todos son medios totalmente gratuitos. Bueno, Spotify a lo mejor tienes que comprar una membresía, pero TuneIn te aseguro que es totalmente gratis y además puedes encontrar programas de radio de manera gratuita. Nada, simplemente disfruta la cuarentena. Espero que hayas disfrutado también tu paseo por la bóveda de acero y te esperamos con ansias en la próxima edición. Hasta luego. Dejando la bóveda de cero. Hasta pronto.